Me están culpando de romper nuestra familia porque no puedo perdonar el supuesto error inocente de mi suegra. Hola a todos. Mi nombre es Chloe y he estado casada con mi esposo Sebastián durante los últimos 7. Hemos tenido una buena relación y un buen matrimonio, pero ahora parece que todo está llegando a su fin. Déjenme contarles desde el principio. Mi esposo tenía una mejor amiga de la preparatoria llamada Alicia. Ellos salieron durante un año, luego se dieron cuenta de que se llevaban mejor como amigos y continuaron así. Alicia era la típica chica que busca atención, siempre necesitaba ser el centro de todo y disfrutaba rebajarme para lucir ella mejor. Recuerdo la primera vez que la conocí, me miró de arriba abajo, como si me estuviera midiendo, y comentó que se alegraba de que mi esposo por fin hubiera encontrado a alguien y que, además, se alegraba de no tener que casarse con él. Fue muy incómodo, pero lo dejé pasar pensando que quizá yo estaba siendo demasiado sensible. Con el tiempo, sin embargo, quedó claro que tenía algo en mi contra. Una vez salimos a cenar y empezó a contar cómo ella y mi esposo solían irse de aventuras juntos, describiendo un viaje de campamento en el que se perdieron y tuvieron que confiar el uno en el otro para sobrevivir, casi como si fuese una épica historia romántica. Yo ahí sentada me sentía como la tercera rueda. En otra ocasión, estábamos en una fiesta y Alicia contó cómo mi esposo había estado muy enamorado de ella en la preparatoria, riéndose de lo mucho que él trataba de impresionarla y de lo tierno que le parecía. Podía ver a mi esposo retorciéndose incómodo, pero ella no dejaba de hablar, como si quisiera recordarnos a todos, en especial a mí, que había sido su primer gran amor. Lo peor llegó en Navidad, cuando estábamos en casa de mis suegros y Alicia apareció con un pastel casero muy elaborado, diciendo que lo había hecho desde cero y que era el favorito de mi esposo. Cuando mencioné que yo había horneado galletas, ella me miró con lástima y dijo: «Oh, qué dulce. Estoy segura de que tus galletas también son deliciosas», pero con un tono tan condescendiente que me daban ganas de gritar. Para colmo, mi esposo no veía lo horrible que era ella. Decía que solo estaba siendo amistosa y que yo exageraba. Me recordaba constantemente la larga historia de amistad que tenían y afirmaba que ella no hacía daño. Pero siempre que estábamos con ella, yo sentía que intentaba ponerme por debajo y hacerme sentir pequeña. Cuando se lo comenté a mi esposo, terminábamos peleando. Él se ponía a la defensiva diciendo que Alicia era solo su amiga y que yo estaba siendo paranoica. Parecía que no podía ver lo tóxica que era, y empecé a sentirme como si la loca fuera yo. Intenté distanciarme de ella, pero era difícil porque formaba parte importante de la vida de mi esposo y, además, su familia también la quería mucho. Empecé a notar cómo Regina, mi suegra, se comportaba con Alicia y conmigo. Parecía preferir claramente a Alicia, a la que invitaba a cenas familiares sin avisarme, diciéndole que era prácticamente de la familia. En una de esas cenas, habló de lo talentosa que era Alicia para la cocina, mientras insinuaba que mis habilidades eran apenas regulares. Incluso le pidió a Alicia la receta de un plato que yo había preparado, como si su versión fuera a ser automáticamente mejor. En otra reunión familiar, Regina comentó que Sebastián era muy afortunado de tener a dos mujeres tan hermosas y talentosas en su vida, y luego, mirando a Alicia, dijo: «Algunas personas simplemente tienen ese encanto y gracia natural». Quedaba claro a quién se refería, y definitivamente no era a mí. Aún así, yo amaba a Sebastián y traté de sobrellevarlo. Intenté incluso acercarme a Alicia y conocerla más, pensando que si nos volvíamos amigas las cosas serían más fáciles. En una ocasión fuimos de compras y puse de mi parte para socializar, pero ella terminó haciéndome comentarios pasivo-agresivos sobre mi estilo de vestir, diciendo cosas como: «Oh, eso está lindo, es bueno que no sientas la necesidad de seguir las tendencias». Me di cuenta de que no necesitaba ser su amiga solo porque lo era de mi esposo, así que decidí distanciarme por mi salud mental. Cuando me embaracé de mi hijo Jamie, estaba muy ilusionada por empezar esta nueva etapa. Sin embargo, el día que entré en trabajo de parto no pude localizar a Sebastián. Tuve que llamar a mi mejor amiga para que me llevara al hospital y ella estuvo conmigo en la sala de parto. Sebastián llegó 5 horas después de que Jamie hubiera nacido. Cuando le pregunté dónde había estado, me dijo que había estado consolando a Alicia porque su matrimonio había terminado. Estaba furiosa. Entendía que se sintiera mal por ella, pero yo lo necesitaba y él había elegido a ella antes que a su hijo y a mí. Le dije que no vería al bebé hasta que cortara todo vínculo con Alicia y me jurara por Jamie que nunca volvería a verla. Empezó a discutir, acusándome de estar hormonal y de portarme como una niñata, diciendo que Alicia era su mejor amiga y que no podía simplemente cortarla de su vida. Yo le dije que entonces también podía prescindir de mí y de su hijo. Después de muchas discusiones, prometió que no la vería más. Le hice prometer también que yo nunca tendría que verla y que si sus padres querían verla, podrían, pero sin mencionármelo ni invitarla a eventos familiares cuando yo fuera. Para ser honesta, no me sentí muy bien al ponerle ese ultimátum, pero estaba al límite. Era la gota que colmaba el vaso tras años de sentirme en segundo lugar. Aun siendo drástico, necesitaba que entendiera mi postura. Tras nacer Jamie,
pensé que las cosas mejorarían, y por un tiempo así fue. Sebastián cumplió su promesa y Alicia dejó de ser una presencia en nuestras vidas. Me quité un peso de encima. Regina no estuvo muy contenta al principio, pero lo aceptó cuando vio que estábamos felices. Las reuniones familiares se volvieron menos estresantes y empecé a sentirme más tranquila. Aunque la situación mejoró, a veces los recuerdos del pasado volvían. Por ejemplo, una noche Regina comentó cuánto extrañaba los postres que Alicia preparaba en Navidad. Tuve que respirar hondo y dejarlo pasar. Entendía que, después de tantos años de amistad, no era tan fácil borrarla de sus vidas. También ocurrió una reunión de antiguos amigos de Sebastián a la que querían invitar a Alicia, y él tuvo que explicar la situación. Fue incómodo y podía ver lo mucho que le dolía excluirla, pero lo hizo por nosotros. Otro reto fue reconstruir la confianza. Lo que pasó el día del parto de Jamie me dejó una cicatriz profunda. A veces me preguntaba si él me guardaba rencor por haberle hecho elegir, y tuve que trabajar mis inseguridades. La terapia de pareja nos ayudó a comunicarnos mejor y Sebastián empezó a entender cuánto me había lastimado el que siempre pusiera a Alicia en primer lugar. Pasaron algunos años y de verdad creí que todo había quedado atrás. Ahora Jamie ha crecido y, en ocasiones, le pido a Regina que lo cuide mientras trabajo, solo durante algunas horas al día o algunos fines de semana. Sin embargo, desde que ella comenzó a cuidarlo, he notado un cambio total en la actitud de Jamie hacia mí. Ya no es el niño cariñoso que corría a abrazarme cuando llegaba a casa, ahora hace berrinches y está muy distinto. Antes se entusiasmaba al verme y me recibía con un gran abrazo. Ahora apenas me saluda y en ocasiones hasta se niega a hablarme. Le encantaba que le leyera cuentos antes de dormir, pero ahora insiste en que la abuela cuenta mejores historias y no quiere que se las lea yo. Me parte el corazón. He notado también que Jamie dice cosas que suenan mucho a Regina, como la abuela dice que deberías pasar más tiempo conmigo o la abuela cocina mejor que tú. Es como si repitiera lo que ella le dice, y me pregunto qué le contará cuando no estoy. Una vez fuimos de compras y él hizo un berrinche enorme porque no le compré un juguete, gritando la abuela si me lo compraría. Fue muy vergonzoso y no se había comportado así antes. Cuando intenté explicarle por qué no podíamos llevarlo, insistió en que Regina siempre le daba lo que pedía. La situación explotó hace un par de fines de semana cuando Jamie se negó a volver a casa después de pasar el día con la abuela, diciendo, «Quiero quedarme con la abuela, ella es más buena conmigo». Me sentí devastada. Traté de hablar con Regina, pero se limitó a decir que era algo típico de los niños y que no me preocupara. Aún así, es muy difícil no hacerlo. Además, Jamie se ha vuelto más desafiante y a menudo ignora mis instrucciones o hace justo lo contrario. Cosas tan simples como pedirle que recoja sus juguetes o que se ponga los zapatos se han convertido en batallas diarias. Es como si me pusiera a prueba constantemente y es agotador. Otra cosa que me duele es que Jamie ha empezado a hacer comparaciones entre Regina y yo. La casa de la abuela es más divertida o la abuela me deja ver lo que quiero. Siento que me están poniendo en su contra y no sé cómo manejarlo. He hablado con Sebastián, pero piensa que estoy exagerando otra vez. Traté de reforzar mi vínculo con Jamie pasando tiempo a solas con él, yendo al parque, horneando galletas, teniendo noches de películas con sus cintas favoritas. Pero parecía que todo se quedaba corto ante la influencia de Regina. Empecé a temer dejarlo con ella, pero no tenía muchas opciones de cuidado infantil. No le di más vueltas pensando que podía ser parte de su crecimiento hasta que, hace una semana, me dijo que extrañaba a su nueva mami. Me sorprendí y le pregunté a quién se refería, pero se fue corriendo a su habitación sin responder. Me preocupé por su reacción y, avergonzada, admito que hice algo de lo que no estoy orgullosa. Leí su diario. Allí descubrí que la nueva mamá de la que hablaba era Alicia. Escribía que Alicia era muy amable con él, le daba dulces, pero que papá le dijo que no podían contármelo o yo no los dejaría verla. Se me rompió el corazón, no solo por el hecho de que mi hijo estuviera llamando nueva mamá a otra persona, o de que mi suegra hubiese permitido que Alicia se acercara a Jamie incumpliendo mis límites, sino porque además le estaban haciendo mentirme. En otras páginas escribía sobre cómo Alicia lo llevaba al parque, le compraba juguetes y hasta le enseñó a andar en bicicleta. Justo las experiencias que yo quería compartir con él, y sentí que me las habían robado. Esa noche enfrenté a Sebastián. Se puso a la defensiva y dijo que Jamie estaba malinterpretando todo, que él no lo había hecho con mala intención. Sin embargo, los escritos del diario eran muy claros y no podía negar que había cruzado la línea. Admitió que había llevado a Jamie a ver a Alicia en varias ocasiones, pensando que no habría problema porque a Jamie le gustaba pasar tiempo con ella. No comprendía cuánto me lastimaba todo esto, y el hecho de que lo hiciera a escondidas de mí hacía todo peor. Me sentí traicionada por Sebastián y también por Regina, que había facilitado estos encuentros a sabiendas de que yo no lo aprobaría. Fue como si no respetara mi papel de madre ni mi derecho a poner límites. Cuando le reclamé a Regina, se encogió de hombros y dijo que solo buscaba mantener a todos contentos.
El diario de Jamie revelaba también que Regina le decía que Alicia era como una segunda mamá para él, así que tenía sentido su confusión y su cambio de actitud. No sabía a quién obedecer ni cómo entender esos mensajes contradictorios de los adultos a su alrededor. Fue muy doloroso pensar en lo confundido que debía de estar. Me enojé muchísimo. Esperé a que Sebastián regresara y le pedí explicaciones. Primero lo negó, pero estaba todo escrito, así que no pudo sostener la mentira. Dijo que Alicia accidentalmente había estado en la casa cuando él y Jamie estaban allí, y que su mamá inocentemente le dijo al niño que Alicia era su nueva mamá, y así se quedó la idea. Aseguró que solo la había visto una vez, pero le mostré el diario y sus mentiras quedaron al descubierto. Él dijo, ¿y qué importa si Alicia lo vio? Fue un error. Le contesté que no era un simple error. Habíamos fijado un límite y él lo había roto. Le pedí que se fuera de la casa. Se fue a la casa de sus padres esa noche. Esa noche no pude dormir. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. ¿Cómo había podido hacerme esto? ¿Cómo podía poner a Jamie en una situación tan confusa? Sentía mi confianza rota en 1000 pedazos y no sabía cómo íbamos a superar esto. No dejaba de releer las páginas del diario de Jamie, cada una doliéndome más que la anterior. A la mañana siguiente, Regina me llamó furiosa porque había echado a Sebastián, diciéndome que estaba exagerando y defendiendo a Alicia, afirmando que solo quería ser amable con Jamie. Le dije que no tenía derecho a actuar a mis espaldas y que había ignorado por completo mis sentimientos y mis límites. Intentó discutir, pero le colgué. Estaba harta de su intromisión. Al día siguiente, Sebastián volvió a casa intentando hablar conmigo, pero le dije que lo nuestro se había acabado y que quería el divorcio. No podía creer que quisiera terminar nuestro matrimonio por algo tan pequeño, según él. Pero le contesté que no era nada pequeño. El día que nació nuestro hijo me demostró que elegía a Alicia antes que a nosotros, y ahora lo había vuelto a hacer. Ya no iba a tolerarlo. Le pedí que tomara sus cosas y se fuera, que contactaríamos a los abogados para organizar la custodia y todo lo demás. Él rompió a llorar y suplicar, diciendo que nos amaba a Jamie y a mí y que nunca quiso hacernos daño, pero yo ya había llegado a mi límite. Sentía una mezcla de rabia, traición y una tristeza profunda. Le había dado numerosas oportunidades para que demostrara que nuestra familia era su prioridad, y seguía fallando. No era solo Alicia, sino el patrón de falta de respeto y deshonestidad. Cada vez que la elegía a ella, era como una puñalada en el corazón. El día que nació nuestro hijo debió haber sido uno de los más felices de nuestra vida, pero él no estuvo ahí, y ahora repetía el mismo patrón. Sebastián insistía en que no quería lastimarme, que solo era un buen amigo para Alicia, pero el punto es que ignoraba sistemáticamente mis sentimientos y los límites que habíamos establecido. Sus acciones evidenciaban que no me respetaba a mí ni a nuestro matrimonio. Mientras él lloraba, sentí una calma extraña. Era la certeza de que esa decisión era la correcta para mí y para Jamie. No podíamos seguir en ese ciclo tóxico. Nuestro hijo merecía crecer en un hogar donde sus padres se respetaran, no uno lleno de mentiras. Empecé a empacar sus cosas mientras él me pedía que lo reconsiderara. Prometió cortar totalmente el contacto con Alicia, hacer todo lo necesario, pero yo ya no podía creerle. Sus promesas no significaban nada cuando una y otra vez sus acciones las contradecían. Le dije que necesitaba tiempo y espacio para curarme y que, por eso, debía marcharse. Mientras empacaba, todos los recuerdos de nuestra relación inundaron mi mente. Los buenos momentos, las risas, los planes que compartimos. Fue duro dejarlos atrás, pero comprendí que era necesario. No podía seguir sacrificando mi felicidad y mi autoestima por alguien que no las valoraba. Finalmente Sebastián se marchó llevándose solo una maleta con lo básico. Le dije que después concertaríamos un momento en que pudiera recoger el resto de sus cosas cuando Jamie no estuviera, para no causarle más dolor a nuestro hijo. La casa quedó en un silencio aplastante y me senté a tomar aire, a procesar todo lo sucedido. Aunque sabía que se avecinaban tiempos duros, sentía un alivio al haber tomado una decisión que, creía, era lo mejor para mí y para Jamie. Llamé a mi mejor amiga para contarle lo sucedido y fue un gran apoyo, recordándome que merecía estar con alguien que realmente me valorara y respetara. Unas horas después empezaron a llegar llamadas de todo el mundo, incluida Regina, diciendo que yo cometía un error. Le contesté que no tenía nada que ver con ella y que también era su culpa, y le colgué. Aún así, después de esa llamada, no pude dejar de darle vueltas. ¿Estaba exagerando? ¿De verdad estaba destruyendo nuestra familia por algo que podía tener arreglo? Pero luego pensé en Regina, en la manipulación hacia Jamie y en lo poco que ella o Sebastián respetaban mis decisiones como madre, y supe que estaba haciendo lo correcto. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de Sebastián, sus padres y algunos amigos en común. La mayoría pedían que lo perdonara, que pensara en Jamie y que él necesitaba a su papá. Era abrumador. Me sentía jalada en todas direcciones. Sin embargo, un mensaje de mi mejor amiga se destacó.
Me recordó todas las veces que le había hablado de sentirme en segundo lugar tras Alicia y de lo sola y dolida que me sentía cuando Sebastián minimizaba mis sentimientos. Me dijo, tienes que hacer lo que sea mejor para ti y para Jamie. No dejes que nadie te haga sentir culpable por alejarte de una situación que te perjudica. Sentada sola en la casa, aún sentía confusión. ¿Sería un error? ¿Era demasiado radical? Me gustaría saber la opinión de ustedes. En este momento necesito saber si estoy exagerando al querer terminar todo. Actualización 1. Hola a todos. Solo ha pasado un día desde mi publicación, pero ya tengo novedades. Todo se ha vuelto más claro. Mientras empacaba las cosas de Sebastián, descubrí que había dejado su iPad. Normalmente no revisaría sus cosas, pero ya no soy la misma de antes, así que abrí sus aplicaciones de mensajería y leí sus chats. Sorpresa, encontré mensajes con Alicia que datan de hace años. Nunca dejaron de hablar. Pasé toda la noche revisándolos. Había mensajes inmediatamente después de que naciera Jamie, y eran desgarradores y reveladores. Sebastián le decía a Alicia cuánto la extrañaba y que deseaba que las cosas fueran distintas, lamentando tener que ocultarla de mí. En una conversación, escribió, a veces pienso en lo fácil que sería si estuviéramos juntos. Sé que es complicado, pero no puedo evitar desearlo. Fue devastador leer cómo mantenía sentimientos hacia ella todo este tiempo mientras pretendía estar comprometido con su familia. Descubrí lo seguido que hablaban, compartiendo detalles de sus vidas, de sus problemas y de sus sueños. Alicia se quejaba de sus relaciones y Sebastián la consolaba. Era evidente que su conexión iba mucho más allá de una simple amistad. Un mensaje de Alicia me rompió el alma. Sé que no podemos estar juntos, pero valoro mucho lo que tenemos. Ha sido difícil sin ti. Sebastián le respondió, siento lo mismo. Ojalá las cosas fueran distintas. Odio no poder expresarlo abiertamente. Fue como un puñetazo en el estómago darme cuenta de la doble vida emocional que había llevado mientras nuestro matrimonio colapsaba. También había mensajes de Sebastián quejándose de mí, diciéndole a Alicia cuánto lo agobiaba la situación en casa y lo atrapado que se sentía. Era doloroso pensar que compartía información tan íntima con otra persona en lugar de arreglar las cosas conmigo. Luego de leerlo todo, me pasé horas llorando. Ya no me quedó ninguna duda. Tenía que dejar a un hombre que no me valoraba, ni me respetaba a mí ni a mis decisiones. Actualización 2. Hola a todos. Sé que ha pasado un mes, pero ha sido un tiempo complicado organizando muchas cosas. No enfrenté a Sebastián de inmediato con lo que descubrí. Mientras tanto, contraté a una empresa de mudanza para llevar sus pertenencias a la casa de su madre, donde él se estaba quedando. El día que llegaron los de la mudanza, Sebastián me llamó, pero no contesté. Unas horas después apareció llorando en mi puerta, reclamándome cómo podía hacerle eso y que él merecía otra oportunidad. Fue mi momento para dejarle todo claro. Le conté que había leído su iPad y que descubrí que nunca dejó de hablar con Alicia, que seguía teniendo sentimientos hacia ella y que se había desahogado con ella sobre lo atrapado que estaba en nuestro matrimonio. Le describí los mensajes donde hablaba de cuánto la extrañaba, que odiaba tener que ocultar su relación y lo mucho que lamentaba no poder estar con ella. Le hice saber que lo había leído todo y que no me iba a manipular con sus súplicas. Le dije, llevas una doble vida, ahora puedes estar con Alicia. Siempre lo has deseado, así que ya no tienes que ocultar tus sentimientos. Se puso pálido y empezó a suplicar, diciendo que no quería que esto ocurriera, que estaba arrepentido, que pensáramos en Jamie y que no rompiéramos la familia. Verlo así, rogando, me dolió, pero a la vez sentí alivio. Recordé todas las veces que me había hecho sentir insuficiente y todas sus promesas rotas. Le dije que se fuera y le cerré la puerta. Fue duro, pero sentí que por fin me estaba defendiendo. Al día siguiente inicié los trámites de separación. Hablé con un abogado para resolver lo legal del divorcio y la custodia de Jamie, queriendo hacerlo todo correctamente para evitar complicaciones después. Sebastián siguió llamando y enviando mensajes con disculpas y ruegos para que reconsiderara. Mandaba cosas como, estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglar esto y por favor, hablemos una vez más. Yo no respondí. Necesitaba espacio y tiempo para sanar, y cada vez que hablaba con él sentía que retrocedía. Le dije que, si necesitaba algo, hablara con mi abogado, y luego lo bloqueé. Actualización 3. Hola a todos, gracias por su apoyo y consejos en este proceso tan difícil. Sigo en trámites de divorcio, pero Sebastián finalmente ha dejado de intentar reconquistarme. Ha sido un camino largo y doloroso, pero parece que al fin avanzamos hacia una resolución. Con Jamie ha sido complicado. Él todavía no entiende por qué su papá no regresa a casa y pregunta por él, diciendo cosas como ¿por qué Daddy no vuelve? O ¿cuándo podemos ver a Daddy otra vez? Me parte el corazón verlo así de confundido.
Estoy haciendo todo lo posible por explicarle la situación de manera adecuada a su edad, diciéndole que a veces los adultos tienen que vivir en sitios distintos, pero que eso no cambia lo mucho que lo amamos. Espero que con el tiempo las cosas mejoren. Muchas gracias de nuevo por todo su apoyo y sus consejos. Ha sido un gran consuelo saber que no estoy sola en esto. Si alguien ha pasado por una experiencia similar, me encantaría saber cómo gestionaron la transición con sus hijos y cómo siguieron adelante.